Bueno, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos en el webinar Atención centrada en la persona en el siglo XXI, oportunidades y desafíos. Este es un evento sincrónico de pre-lanzamiento del curso Gestión centrada en el paciente 2026, transformando la práctica asistencial. El curso es organizado por la Red de Educación Médica Continua en Iberoamérica, REDMC, y se llevará a cabo de manera virtual desde el 14 de abril al 8 de junio de 2026. Y está dirigido a médicos, licenciados en enfermería y otros profesionales de la salud en posición de liderazgo, administradores de salud y aquellos que deseen estar mejor preparados para ocupar dichos cargos. Los invitamos a todos a presentarse en el chat general y a dejar sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Recuerden que es muy importante realizar una pregunta para que los doctores puedan verla correctamente, que la dejen en el chat correspondiente de preguntas y respuestas, ¿sí? Me acompañan en esta oportunidad los directores del curso, el doctor Gastón Perman, el doctor Rosbel Toledo y el coordinador doctor Ismael Ramírez. El doctor Perman es profesor titular de Gestión de Organizaciones y Servicios de Salud de la Universidad del Hospital Italiano de Buenos Aires, jefe de programas médicos e integración sociosanitaria del Hospital Italiano, Argentina. El doctor Rosbel Toledo es médico por la UNAM, maestro en sistemas de salud y doctorante de alta dirección. Creador del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, Premio Nacional de Excelencia Profesional 2023. El doctor Ismael Ramírez es el coordinador del curso, es médico familiar con una sólida trayectoria clínica, docente y de investigación. Especialista por la UDG, maestro en farmacología y doctor en investigación psicológica. Ex profesor de IMS, SS, UDG y TEC de Monterrey. Autor de más de 30 artículos y creador de un método de enseñanza de medicina centrado en el paciente y la ecuanimidad compasiva. Le doy la palabra entonces al doctor Ramírez, que acabo de presentar, y él se encargará de continuar moderando el evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a presentar una pequeña serie de diapositivas para iniciar esta breve charla. Déjenme ver. ¿Estarán viéndola? Sí, muy bien. Bien, es como para iniciar a probar lo que vamos a ver en este curso tan importante. Yo trato de hacer una pregunta retadora. ¿Será momento de actualizar el método clínico anatomopatológico para hablar de medicina centrada en la persona desde el momento clínico y también en los momentos de la gestión? Vamos a ver. Vamos a utilizar pocas imágenes. Bueno, el objetivo de esta reflexión sería ver qué tan vigente es el método clínico que nos heredaron desde el siglo XIX. De esta imagen muy clásica del gran filósofo René Descartes, voy a destacar dos cosas que le recomendó a la medicina. La primera es que debíamos de separar lo mental de lo corporal. No vamos a entrar en el debate filosófico, pero así fue como René Descartes en el siglo XVI, a principios del XVII, le planteaba la medicina. Hay que separar lo mental de lo corporal. Y la otra gran principio que René nos dejó es que la naturaleza es una gran máquina. Estamos hablando de la física mecánica. Y el humano es una máquina biológica, ¿no? Cargamos con estas cosas desde entonces. Bueno, voy a ir más rápido. Hay otras cositas, pero podrían ustedes verlas si les dejamos la diapositiva. Siguiendo esta línea de don Thomas Sydenham, el que es conocido por muchos como el Hipócrates inglés, siguiendo los principios de su contemporáneo Descartes, clasificó los síntomas de los problemas de salud por grupos. Fue la persona que diagnosticó por primera vez la gota, la corea que lleva su nombre. Y empezó a dar tratamientos específicos, bueno, para los síndromes, como en este caso los síndromes febriles a través de la corteza peruana que les llegaba entonces de nuestro continente a la Europa de aquellos años. Posteriormente, entonces ahí empezó digamos, a ponerse en práctica el principio que planteaba antes Descartes. Es hasta René Laennec, Jacinto René Laennec,
el hombre extraordinario que siguió el trabajo de su profesor Bichat, el gran anatomista, quien estableció algunos principios. Dice, bueno, hay que describir los órganos alterados en el cadáver. Desde ahí viene la idea de patología, que es en lo que se centra el método clínico que conocemos. Y él dice, además hay signos en la persona viva. Y tardó mucho tiempo, fue muy modesto, desde que inventó su estetoscopio durante varias décadas, creo que unos 20 años, antes de publicar su hermosísimo libro, que fue materia de estudio durante siglos, cómo hacer la exploración física. Y bueno, justamente la ANEC inicia la práctica de la exploración física. Cuando yo me enteré por primera vez de esto, dije, ah, caray, que entonces la medicina no siempre ha explorado los cuerpos. No, antes que nada preguntábamos mucho. El maestro Bichat decía, no pregunten tanto, abran los cadáveres, ahí es donde están las cosas, ¿no? Y bueno, con René Laennec empezamos a hablar del binomio signos y síntomas. Eh, Ahí vamos. Y bueno, vamos más adelante. Están aquí ilustrados dos de los grandes pensadores y científicos de la medicina, don Robert Koch, el alemán, y don Louis Pasteur, el francés, quienes por vías, digamos, separadas llegan a la elaboración de la teoría microbiana. Por fin los microbios eran descubiertos y los experimentos demostraban la causalidad. Y esto fortalece intensamente la idea de que las cosas son causadas por una sola causa. ¿Y a dónde voy con esto? Bien, miren, porque más arriba estábamos en que ya teníamos signos y síntomas y que la patología orgánica estaba en el cadáver. Bueno, si le sumamos la teoría microbiana, tenemos entonces que alrededor de 1870, finales del siglo XIX, el método biomédico quedó consolidado, anatomoclínico, y empezamos a usar el laboratorio para la búsqueda de los microbios y empezaron los tratamientos farmacológicos al principio, bueno, como ustedes lo saben. Bien, entonces este es el método que al menos en México no nos explicaron claramente, pero nos enseñaron así. No, a mí no me dijeron este es el método de la biomedicina, sino en cada me mostraban casos, había que buscar síntomas, buscar signos, laboratorio, gabinete, llegar a un diagnóstico biológico, dar un tratamiento que se suponía específico y el paciente se curaba o mejoraba. Y esto es muy importante y fue muy eficaz y sigue siéndolo en la enfermedad aguda. Sin embargo, desde la psiquiatría y la medicina general, desde hace mucho tiempo, más de un siglo, se cuestiona que este método es insuficiente para la cronicidad. Vamos a tocar ese tema. ¿Cómo manejar el problema de la cronicidad? Este método no funciona también en la así llamada enfermedad psicosomática, porque en enfermedad psicosomática, bueno, precisamente falta la famosa patología. Y en este método, bueno, no hay posibilidad de educar los sentimientos ni del paciente ni del médico. No aparecen. Somos máquinas biológicas. Tampoco podemos con este método comprender el contexto de la persona, que vamos a ver claramente en las futuras presentaciones, que es fundamental entender el contexto, sus significados, las metáforas que utiliza para describir sus problemas, eh, cómo los narra. Y bueno, este método que creo que aprendimos todos, básicamente omite a las personas. Y bueno, vamos concretando esto. Entonces, la ciencia de aquellos siglos ignoró lo particular en aras de generalizar el conocimiento. Si ustedes fijan, este es un principio básico de la ciencia positiva, la generalización. Pero como dice el filósofo Tolman, no siempre lo particular responde a lo universal. O sea, el caso concreto, muchas veces ustedes lo han sabido, no responde como supuestamente debería ser según estos principios. Bueno, estamos hablando de que la física mecánica de 1600 no puede aplicarse a los organismos biológicos debido a tres grandes cosas. Uno, a que estos organismos biológicos y los seres humanos somos de los más complejos, somos diversos y muy especializados.
somos muy autoorganizados, tenemos enormes capacidades de autoorganización en muchos sentidos, biológicas, psicológicas, sociales. Y en la física mecánica, pues no se puede entender el crecimiento, el desarrollo, la reproducción, el envejecimiento, el sentido de trascendencia y la muerte, ¿no? Bueno, de lo que estamos hablando entonces, que hasta ahora el método que hemos utilizado, que nos enseñó la medicina, es reduccionista en ese sentido, porque deja fuera la parte subjetiva, la parte humana fundamental. Y este es como el planteamiento nada más. Y este, bueno, este es el método clínico centrado en la persona que no vamos a tocar en este momento, pero habrá momentos posteriores. Aquí dejamos. Y adelante, doctor Perman. Muchas gracias. Ahora el doctor Toledo Ortiz nos va a compartir la presentación de su como introducción y después la idea es que podamos discutir entre nosotros los desafíos de todo esto llevado al siglo XXI y la relación con nosotros, qué es lo que podemos hacer, barreras, desafíos y oportunidades que podemos tener para hacer una atención centrada en la persona de este siglo. Los dejo con el doctor. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor Perman, doctor Ismael. Un gusto poder compartir con ustedes estos momentos en este webinar que nos va a ayudar de alguna manera a darnos cuenta también de qué va el curso de gestión centrada en el paciente. Y precisamente vale la pena hacer estas reflexiones. Normalmente en el área médica estamos muy acostumbrados a escuchar el paciente. Por eso platicábamos previamente cómo poder cambiar un poco este paradigma de paciente que tiene ya una connotación de enfermedad, porque siempre hemos estado enfocados en el órgano enfermo, en la enfermedad, y a veces hemos olvidado un poquito justo este contexto universal que tiene la persona de manera más integral. Y por eso en un par de diapositivas queríamos empezar esta introducción explicando que en realidad los enfoques pueden ser desde lo más salubristas posibles hasta lo más clínico especializados posibles. Por ejemplo, tenemos este esquema que nos habla de primary health care o atención primaria de salud, donde donde fue traducido primary health care como atención. Atención en realidad se enfocaba o se enfoca a resolver la enfermedad, a atender las necesidades de restitución de la enfermedad. Entonces sí, efectivamente es muy común que en las áreas clínicas nos enfoquemos en los órganos enfermos, en las patologías, y está bien que seamos excelentes profesionales, que sepamos hacer muy buenos diagnósticos y dar excelentes tratamientos. Forma parte de los roles principales de los profesionales de la salud. Pero más allá de la atención y solo enfocarnos en la enfermedad, también hay una esfera que es la protección de los factores de riesgo individuales y colectivos. No todo sucede dentro de intramuros o dentro de las clínicas, también sucede un poco afuera. Y también ahí sucede afuera la promoción de la salud, el cambio de hábitos y estilos de vida saludables y la modificación de los entornos, que al final es donde las personas enferman y deben también recuperarse. Entonces, tener esta visión de que las personas no solamente están sucediendo en un entorno clínico, las personas nos desarrollamos en entornos sociales al final, para terminar con esta gran esfera que es la esfera del cuidado. Como ustedes saben, actualmente ya estamos virando de alguna forma hacia no pensar en solo atender a las personas, sino en cuidarlas, en protegerlas, en promover su salud. El cuidado es mucho más amplio, tiene un enfoque mucho más cercano a lo que realmente quería decir primary health care, care como cuidado, es el cuidado de la salud, de la sociedad y del planeta. Quería empezar con esta diapo justo para ver dónde estábamos parados cuando atendemos a las personas en los entornos clínicos. Si se dan cuenta, las líneas están fenestradas, porque hacemos cuidado también en la atención clínica, promovemos la salud en la atención clínica y los protegemos de factores de riesgo también en la atención clínica o intramuros. Y entrando en materia, este marco conceptual de atención primaria de salud que desarrolla la Organización Mundial de la Salud considera tan importante este concepto de centrado en la persona que lo incluye en su marco conceptual. Es decir, es importante que desarrollemos competencias como personal de salud y por eso estamos en este webinar y seguramente podremos tomar también el curso completo para la educación médica continua. Es importante también todos los temas de calidad, de seguridad y importante reconocer
o conocer cómo aplicar esos conceptos de centralidad en la persona o en las personas en nuestra práctica clínica. No debe entenderse atención primaria de salud solo como un primer nivel de atención. De hecho, atención primaria o primary care es el proceso del primer nivel de atención, pero APS supera el primero, segundo, tercer nivel, todo el sector, la multisectorialidad y el empoderamiento comunitario. Y de alguna forma, esto que veremos a más detalle en el curso, pues vemos que la OMS ya ha desarrollado a lo largo del tiempo documentos justamente para hablar de la centralidad en la persona, para respetar sus valores, sus preferencias, sus necesidades específicas, que tiene mucho que ver también con los indicadores de trato digno, por ejemplo, o de calidad interpersonal. Esto para llevar a toma de decisiones compartidas, consentimiento informado, educación para el autocuidado y la humanización de la relación médico-paciente, que más o menos ya el doctor Ismael nos fue hablando también de cómo visualizar de una forma más humana a las personas y no decir, ¿qué viste en la consulta hoy? Ah, pues hoy vi una vesícula. Entonces pensarías en una vesiculita con sus patitas, con sus bracitos cargando sus piedritas, porque estamos muy acostumbrados justo a pensar solamente en los órganos enfermos o en la patología. Esto nos llevará a la centralidad en la persona, a ver a la persona de una forma holística, con varias esferas del bienestar, las biológicas, sí, claro, las psicológicas, las sociales, el bienestar financiero, íntimo y sexual, físico, ambiental, la resiliencia, la sinfonía interpersonal o social, la ocupacional, la creativa e intelectual. Es decir, ver al individuo con todas sus esferas del bienestar de alguna manera. Y la OMS define atención central a la persona como enfoques y prácticas de la atención en los que la persona se considera un todo, con numerosas necesidades y objetivos, derivándose esas necesidades de sus determinantes sociales personales. Entonces, salimos de la persona y reconocemos que viene de ciertos componentes sociales o determinantes sociales de salud. De hecho, la centralidad en las personas en plural es hablar no solamente del individuo que atendemos, sino de sus cuidadores, sus familias y la comunidad de la que viene, de donde, insisto, surgen ciertas condiciones que condicionan su salud, valga la redundancia, y que para fines prácticos hablamos de sus determinantes sociales de salud. Pero ¿cómo nos toca esto a nosotros en la consulta? Hay todo un sistema de gestión de calidad. En el curso veremos justamente varios rubros de calidad en la centralidad de las personas, cómo las personas tienen necesidades e ingresan a los servicios de salud con ciertas expectativas. En el curso profundizamos este esquema, por supuesto llevan un proceso de atención y salen hacia una cierta satisfacción de la persona atendida. Entonces, cuando consideramos sus necesidades y sus características, generamos un cierto nivel de satisfacción de la persona atendida. Y justamente relacionando este tema con algo que dijo Steve Jobs en el 97, claro, con una visión un poquito capitalista, pero que vale la pena recuperar. Dice, tienes que empezar con la experiencia del usuario y trabajar hacia atrás hasta la tecnología. No puedes empezar con la tecnología e intentar averiguar dónde vas a venderla. Entonces, la experiencia ya no es un extra, sino el producto principal. Y cuando hablamos de la atención centrada en la persona, en sus características, en sus necesidades, en sus expectativas y valores, podemos recordar justamente esta frase, justamente para que el egreso de la persona sea mucho más satisfactorio y se genere una buena relación médico-paciente y con los servicios de salud y con el sistema, y así tengamos también satisfacción en la prestación de los servicios. Me parece que esta es con la que podríamos cerrar a manera introductoria. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Es disparadora y provocadora, pero esta reflexión de Jobs. Y quería preguntarle a ambos, en realidad, porque en un sistema como el actual, a nivel mundial, pero especialmente en Latinoamérica, con servicios de salud muy estresados, con los profesionales de la salud trabajando un montón de horas, con distintos tipos de dificultades, desde lo económico, con ingresos bajos, a estrés, demandas, violencia incluso a nivel laboral. Em, ¿Cómo creen que puede contribuir la atención centrada en la persona en esa mejor experiencia de la gente y también del equipo de salud?
¿Cómo nosotros podemos lograr algo sinérgico al involucrarnos en este modelo de atención, cuidado, etcétera? Eh, Doctor Ramírez, Adelante. bueno, muy bien. Definitivamente la centralidad en la persona va a ayudar mucho al entorno clínico a poder cumplir las metas de tratamiento y las metas de salud. Cuando consideramos realmente a la persona, sus características, sus necesidades, y generamos una mejor relación médico-paciente, la atención va a ser mucho más efectiva. Las indicaciones se van a comprender mejor, la adherencia al tratamiento va a ser mejor y entonces la persona va a necesitar cada vez menos acudir a los servicios de salud porque se va a sentir mejor y va a recuperar su nivel de salud. Hablando de servicios públicos, que normalmente son servicios saturados, por supuesto que ayuda mucho que la persona comprenda su indicación de tratamiento, se apegue a este tratamiento y mejore su nivel de salud porque va a demandar menos los servicios de salud. Entonces, eso le beneficia a todo el sistema, a los compañeros en la consulta externa, en lo que pudiera generar de complicación. La persona, si es que no se atiende, puede complicarse, requerir una cirugía, requerir internamiento, hospitalización. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de beneficio del sistema, le beneficia al sistema, por supuesto, que sus pacientes mejoren y viéndolo desde el punto de vista de la persona, por supuesto que va a sentir mucha mayor satisfacción y mayor responsabilidad y confianza de adherirse a su tratamiento, toda vez que se da cuenta que sí está siendo importante para sus prestadores de servicios. Sí, bien, yo lo voy a ver desde lo micro. Eh, Miren, les voy a contar una anécdota. Una vez yo fui a comprar una bicicleta para mi hija hace muchos años y el precio de la bicicleta que mi hija quería era un poco elevado. Y entonces le pregunté al dependiente, eh, ¿cuánto cuesta esta bicicleta? Y dice, para usted, doctor, es a la mitad. Le digo, Perdón, ¿usted me conoce? Sí, mire, le voy a dar el precio que le damos a que nos dan a nosotros los empleados. Ay, perdón, pero discúlpeme, no sé si me está confundiendo. Dice, no, usted es el médico que atendió a mi mamá en la clínica donde usted es jefe de consulta. Y lo dijo delante de mi esposa y delante de mi hija. Yo me quedé, la verdad, un poco penado. Dije, ¿qué cosa, no? O sea, de lo que estoy hablando es de algo muy humano que se llama agradecimiento. Y eso no tiene precio. Podemos ganar poco, sí, podemos estar muy estresados tremendamente, es totalmente cierto. Pero se ha visto, y hay buenos estudios al respecto, que lo único que compensa a un médico es el agradecimiento sincero de sus pacientes. Y las patologías no agradecen. Las personas pueden agradecer, pueden odiar, pueden tener todas esas emociones y sentimientos. Lo que a mí no me queda duda es que cuando las personas se sienten atendidas como personas, no solo responden mejor a los tratamientos farmacológicos, ya les podría yo decir algunos detalles, sino que responden con agradecimiento, con afecto, con consideración. Y alguien diría, bueno, es que es la parte subjetiva. Sí, pues es que es la parte humana. Entonces, a mí lo que me ha sacado muchas veces del pesar, de la fatiga y esto, ha sido justamente ese tipo de detalles. Y eso no se va a dar si en la relación tratamos a las personas como decían a veces en el lugar donde yo trabajé, que es un síntoma de desgaste, esto que les voy a decir. Dice, los pacientes no son míos, son de la institución X, ¿sí? Es decir, me despego por completo. Eso en realidad es un síndrome, es un signo de burnout, porque las personas, las que atendemos y a las que atendemos, estamos en medio de una sociedad muy injusta y de un sistema de salud que casi no nos toma en cuenta. Y no, y si nosotros no nos vemos como seres humanos con dificultades y demás, nos fatigamos más. Les platico una última final. Estaba yo dando consulta un día muy abrumado, tenía una serie de problemas personales y un par de ancianos que iban siempre a control de la presión arterial me dijeron,
¿Qué pasó, doctor? Ahora lo vemos muy apachurrado. O sea, acá en México quiere decir como deprimido, como... Sí. Mire, hoy nada más denos nuestras recetas y ya. Después le voy a platicar algunas cosas que le quería platicar ahora, pero anímese y luego ¿quién nos va a atender después? O sea, eh, lo que quiero decir es que somos realmente humanos en todos los sentidos. Si nosotros asumimos, somos capaces de desarrollar una medicina centrada en la persona, también nos estamos cuidando nosotros, ¿sí? No es infalible, no es una panacea, pero desde el punto de vista micro, te ayuda mucho a sentirte mejor y tus pacientes te lo van a reconocer. Muchas gracias. Recién comentaba de un signo de agotamiento, ¿no? Del equipo de salud. ¿Qué otras razones, justificaciones creen que hay para que no adoptemos más masivamente este modelo, este enfoque de atención centrada en las personas? ¿Por qué seguimos hablando hoy en el siglo XXI de estos cuando ya hace muchísimo sabemos y hay mundialmente todos escriben que hay que hacerlo? Bueno, eh, uno de los retos principales, también hay que ser un poquito realistas, es la sobresaturación de los servicios, hablando particularmente de los servicios públicos. Em, Normalmente queda poco tiempo. Uno de los recursos más importantes, eh, por supuesto, son los insumos para la salud, pero a veces se nos olvida el recurso tiempo. Em, Iba a dar esta charla, y me escribió en corto una compañera y me decía, oye, pero ¿cómo vamos a hacer eso si nos dan tan poco tiempo para atender a la persona en la consulta? Y nos tenemos que enfocar pues en sus signos, en sus síntomas, en explorarlo en los laboratorios, en hacer la nota en la computadora, etcétera. Entonces, es real y vale la pena mencionarlo. Es uno de los importantes retos, el tiempo que se tiene para la consulta y sin embargo, hay personas, uno de los ejemplos, el doctor Ismael, que aún con poco tiempo puede contextualizarse en un sentido de aplicar la atención central en la persona, de dar auténtico y genuino interés para atender a las personas, tener una continuidad clínica, digamos, de conocimiento de las personas, de los pacientes y un genuino interés justamente en atenderlos. Entonces, desde mi punto de vista, ese es uno de los retos por lo que la atención centrada en la persona no se ha implementado. De hecho, creo que otro es que justamente en nuestro dialecto, en nuestro léxico, está más el concepto paciente, atención centrada en el paciente. Es muy común y es el paradigma que hay que romper. Entonces, si pensamos en pacientes, es la connotación de enfermedad, lo más importante es su enfermedad y nos olvidamos del resto. Creo que al final am, el- la palabra construye y cuando ya pensamos en personas, ya podemos empezar a pensar en sus características, en sus necesidades. Ah, Em, sí, Ismael. bueno, la respuesta es muy compleja porque viene desde las estructuras de las escuelas de medicina, que ustedes deben saber que desde Flexner, hace 100 años, este hombre que no era médico, era un experto en educación, dijo que las escuelas de medicina estaban muy mal. Y sí, tenían cierto atraso tecnológico, pero a partir del modelo flexneriano se dejó de ver a la persona completa. La medicina se educó en laboratorios, básicamente, y por subespecialistas. Hoy en día, el médico general, pues de la gran mayoría de las escuelas de medicina del mundo, sale más bien como un especialista, es decir, como una fase previa. No entiende conceptos como confabulación del anonimato, médico-medicamento, transferencia contra transferencia, am, una serie de conceptos de la medicina general académica que quedaron olvidados de los años 60 para acá. Entonces, esta estructura de la universidad tiene pues intereses, departamentos y áreas. Y para compensar esto, la OMS en los años 60 dijo, vamos a refundar a la medicina general. Y se discutió, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el programa? ¿Hacemos unos verdaderos médicos generales
en la escuela de medicina y tenemos que cambiar el modelo flexneriano o hacemos una nueva especialidad. Y en Latinoamérica se optó por hacer una nueva especialidad. Y entonces nacimos como médicos familiares, los médicos generales, pero con el mismo problema, básicamente enseñados por el hospital. Entonces, con estas circunstancias, el método natural del que estamos hablando, del que entienda a la persona sin descuidar la patología, tiene muchos intereses en contra. No lo pueden entender los que ven una especialidad reducida, aunque muchos ya lo están retomando, ¿eh? En oncología, por ejemplo, hay un interés cada vez mayor por entender a la persona porque es mucho más que tratar un tumor. Las personas que atienden personas en fase final de la vida, bueno, también se dan cuenta de esto, es evidente. Entonces, en resumidas cuentas, hay una estructura universitaria del modelo antiguo que señalé yo, de un modelo de hace 100 años. Y hay un modelo institucional que aquí viene a ser de dos grandes cosas. Uno, el modelo privado, que solamente, bueno, está centrado en la ganancia. Es una empresa que tiene que dar dividendos. Es necesario para una empresa privada. Y el sistema institucional deja una forma de atención donde despoja el lado subjetivo, el lado de la relación, porque no le interesa. De hecho, ¿qué pasaría cuando médicos y pacientes estamos en la misma tónica de que hay que cambiar la forma de hacer las cosas en los hospitales? El hospital cambiaría radicalmente. No podría tener ni los horarios, ni las disciplinas, ni las limitaciones de la visita. Hay escritores amplios sobre esto que han escrito muchísimo, que dicen, no, bueno, es que tenemos que ser revolucionarios. El hospital está completamente centrado en la propia administración del hospital. ¿Sí? Entonces, hay profundos intereses, me refiero, ya para resumir, desde el punto de vista educativo, anclados en las universidades, y organizativos, anclados en las propias instituciones. La clave aquí está esto que se llamaría gobernanza. Cuando las personas asumen, eh, tienen poder real sobre las instituciones, entonces las cosas cambian. Pero los médicos también tendríamos que asumir que habría que compartir el poder, dejar las cosas que nos ha mantenido como muy aparte del mundo social, ¿no? Muchas gracias, muy interesante. Y para ambos, em, en concreto, ¿no? ¿Qué puede hacer cada uno, por ejemplo, de los asistentes aquí, que es un grupo muy amplio, muy diverso a lo largo de toda América, que nos está escuchando? ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros, además de hacer el curso de atención centrada en las personas? Em, ¿qué podría hacer para dar como un pasito hacia adelante, con el pie derecho si es diestro, izquierdo si es zurdo? eh, a nivel personal, quizás a nivel equipo, puede ser que haya alguno que esté en en alguna situación de dirección o que trabaje a nivel más macro ministerial, pero ¿qué es lo que podría hacer la gente que nos está escuchando para avanzar en esto? Doctor Ismael. ¿Quieres que lo Fácil diga? se la dejó. Ah, bien. Eh, Bien, desde luego hay que entrar a este curso, amigos, porque si no se van a perder de verdad de mucho, ¿eh? No es por decírselos, pero yo tengo unos 40 años más o menos, hablando, discutiendo y pregonando sobre esto. En México empezamos en 2008. Vamos a tener un libro que está publicándose en España, que les va a interesar. Eh, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que primero ver cómo estamos haciendo las cosas. Por ejemplo, este asunto del tiempo. Miren, yo pude ver a no menos de unos 300 muchachos que egresaron de la residencia de medicina familiar en México, en mi ciudad, en Guadalajara, Jalisco. Ah,
Y recién egresados no podían con un día normal de consulta. Y yo trataba, me iba con ellos, pues estaba el jefe de consulta firmando documentos y todo, y veía que ellos usaban un método completamente equivocado, un método inductivo. No les puede alcanzar el tiempo. Los médicos generales del mundo y cualquier médico realmente razonable, digamos, de cualquier nivel, usa un método hipotético deductivo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? A partir de lo que la persona viene, ¿en qué puedo servirle? A veces el problema es clarísimo, es una fractura y está la persona ahí, el miembro francamente deformado, ¿no? A veces el problema es obvio, a veces no es obvio. Entonces, ¿en qué puedo servirle? Y a partir de lo que puede servir, de qué tiene el paciente, haces un interrogatorio específico, una exploración específica y en muy poco tiempo tienes una solución o varias posibilidades de solución y se las puedes plantear al paciente. Si haces eso, entonces esos 15 minutos por primera vez en un caso te van a ayudar. Y si sigues a través de 5 años, porque eso es lo que dice la investigación, si tú sigues en una consulta de medicina general por 5 años, es tal tu conocimiento de tus pacientes, los has visto tantas ocasiones que el expediente lo usas muy poco y prácticamente ya sabes qué hacer con la mayor parte de los pacientes. En resumidas cuentas, la investigación que dice que cuando tú estás en la consulta externa de medicina general, en un día normal que vas a ver alrededor de 25 o 30 pacientes, que es el caso mexicano, vas a tener entre uno y dos pacientes que van a requerir probablemente más de 45 minutos de atención. El resto no. El resto los puedes resolver. Pero ¿qué método estás utilizando? Y yo les puedo decir, y pueden leer a Mike Winnie en sus libros desde el año 97, como él dice, los médicos, de hecho, los médicos de todos los niveles, los que son razonables, usan un método hipotético deductivo, usan un diagnóstico por patrones, no usan un método de miles de información, miles de datos que no sabes, ni el paciente sabe a dónde vas. No ha funcionado, no sirve, no es útil. Y si eso se vierte además en las historias clínicas, lo que tenemos es una cantidad de recursos registrados en las historias clínicas que cuestan muchísimo tiempo, dinero y demás, y que sirven de casi nada. Ya hablaremos sobre ese tema justamente cuando veamos el problema de la cronicidad. Yo quisiera complementar un poquito. La pregunta es muy buena. ¿Qué hago hoy? ¿Qué sí puedo hacer hoy? Si todavía no conozco un poco más de esto de centralidad en la persona, ah, me parece muy buen planteamiento el que hace el doctor Ismael de reflexionar cómo estoy haciendo las cosas. La intención del personal de salud es dar calidad técnica, saber hacer buenos diagnósticos, dar buenos tratamientos, hacerlo todo en un contexto de seguridad, por supuesto, no poner en riesgo a las personas, pero también con la connotación de la calidad interpersonal, del trato digno, amable, respetuoso, considerando, insisto, las necesidades y las características de las personas que atendemos. Entonces, parte de la relación médico-paciente tiene que ser auténtica y genuina, un interés genuino y auténtico. Entonces, a mí me encanta el libro Cómo hacer amigos e influir sobre las personas porque justamente vienen prácticas de cómo puedo interesarme auténticamente en las personas y más en mi rol médico. Los médicos tenemos prácticamente 5 roles principales. Uno es el de promotor de la salud, otro es el clínico, al que más nos dedicamos, otro es el científico de investigación, otro es el educativo, cómo puedo educar a las personas que atiendo para que se apeguen mejor a los tratamientos y tomen mejores decisiones, otro es el gestor de los recursos, incluyendo el tiempo, y el otro es el humanista. Te vuelves un guardián ético y humanista. Y eso es importante mencionarlo. Durante el curso, de hecho, abordamos todo un esquema, un módulo sobre inteligencia artificial, que está muy en boga en estos tiempos. Y es donde podemos aprovechar la tecnología como herramienta sin que ésta nos deslinde de la persona, justamente. No volteando otra vez a la enfermedad y a la tecnología sin voltear a ver a la persona. De hecho,
tener atención centrada en la persona es lo que nos puede volver diferentes a todo el aspecto de inteligencia artificial. Cualquier paciente ya va a poder preguntarle a su inteligencia artificial, le mete sus signos, sus síntomas y le va a dar ahí el diagnóstico, el tratamiento, etcétera. Pero el hecho de convertirnos en personas con un manejo centrado en la persona, insisto, humanista, con un interés auténtico y genuino, y que no, eso no puede sustituir, digamos, o la inteligencia artificial no puede participar de eso. Eso nos pone competitivamente arriba de la inteligencia artificial y de algunos otros compañeros que tal vez se desempeñan totalmente enfocados en la enfermedad. Pero más que verlo de forma competitiva, o de forma de cómo em, pues sí, cómo sobresalgo por encima de mis compañeros, es cómo realmente beneficio a las personas que atiendo y cómo eso me llena de satisfacción. Eso es una de las cosas con las que se nos paga mucho al personal de salud, la satisfacción de hacer un trabajo bien hecho y como ya nos puso ejemplos el doctor Ismael, eh, cómo tiene sentido y cumplimos el propósito de ser personal de salud que atendemos de una forma mucho más humana, mucho más cercana. Otra de las cosas que no se comentaron, no se han comentado en este tema de la formación es cómo atender a través de un enfoque de curso de vida, no ciclo de vida, que a veces se confunde. Ciclo de vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Y a veces eso es más enfocarse en lo biológico, en qué etapa del ciclo estás. El curso de vida tiene un contexto, un componente mucho más social e histórico. Llega el adolescente, que sabemos está con cambios biológicos, hormonales, etcétera, pero que tal vez está influyendo ahí de compañeritos de la escuela o de la calle, etcétera. Y entonces hay que considerar todos estos componentes en el curso de vida para tener también, entonces, de manera natural, una atención centrada en la persona, en sus características y en las personas, en su comunidad. Entonces, creo que esos podrían atender un poquito las preguntas que nos haces, doctor Gastón. Muchas gracias. Un participante anónimo pregunta, ¿una atención primaria debe estar en la urgencia? Creo que era para el doctor Ortiz que mencionó que la atención primaria es mucho más que el primer nivel de atención. Quizás quiera elaborar un poquito sobre ese concepto. Claro, muy buena pregunta. La atención primaria es el proceso que sucede en el primer nivel de atención, que normalmente es el primer contacto de las personas. Sin embargo, dada una urgencia, depende de dónde sucede la urgencia, qué tipo de urgencia y dónde estás más cerca y dónde se te puede resolver. Si estás más cerca de un hospital, pues el primer contacto será la sala de urgencias de un hospital, que es un segundo nivel. Pero si estás cerca de tu unidad de primer nivel de atención y tiene las características resolutivas, en México le llamamos atención médica continua, que ya está evolucionando hacia servicios formales de urgencias, pues sí, por supuesto, tiene que ser el lugar de entrada, pero aquí dependerá de cada caso individual, de qué urgencia estamos hablando, si pone o no en riesgo la vida. Eh, y lo que define la atención primaria de salud desde Alma Ata es el primer contacto. Más que la urgencia, es el sitio de primer contacto. Normalmente debería de ser el primer nivel de atención con su proceso de atención primaria, que insisto, tiene las 5 letras Cs. La primera es la accesibilidad de primer contacto, justamente este que estamos comentando. La segunda, la continuidad de la atención. El doctor Ismael ya nos dijo, puedes hacerlo con el expediente clínico. Lo más importante es que realmente conozcas a la persona y que le des continuidad y navegación en el sistema. La coordinación de la atención entre diversos servicios o diferentes niveles. La integralidad, que no empieza con letra C, pero en inglés sí, porque es comprehensiveness. Y la integralidad tiene que ver con la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. En la integralidad es donde está más el proceso de centralidad de la persona, aunque centralidad es ese proceso independiente o quinta letra C de la integralidad del proceso de atención primaria, que ya, entre paréntesis, vuelvo a mencionar, está inmerso en atención primaria de salud, ¿no? El componente mucho más global. Muchas gracias. Jessica Jaén comenta o dice estrategias para abordaje de este tema desde la parte nacional, regional y local y buscar la metodología para implementarlo en mi país. No es una pregunta, pero transformémoslo en una pregunta. O sea, hablamos a nivel micro. Bueno, ¿qué
está más en manos de autoridades y los que diseñan la arquitectura de un sistema de salud en un país o en una región? ¿Qué es lo que debería cambiar? El doctor Ramírez comentó algo fundamental que muchas veces se olvida, que es la parte educativa, formativa, que es antes del grado del título. Bueno, una vez que tenemos ya los profesionales, ¿cómo se pueden organizar para una atención centrada en las personas? Me adelanto un poquito, doctor Ramírez, y ahorita usted puede complementar. Me parece una excelente pregunta. ¿Qué se puede hacer desde nivel nacional? Políticas públicas. Eso es lo que más se puede hacer y bajar esas políticas hacia los servicios. Y no solamente hacia el sector salud, insisto, sino hacia la multisectorialidad, porque mucho se tiene que hacer para mejorar las condiciones de salud y no solamente para mejorar o restablecer la enfermedad de las personas. Entonces, a nivel nacional, políticas claras que incluyen el tratamiento, el manejo clínico de las personas con el enfoque de centrado en las personas, colectivo, y centrado en la persona individual cuando se acerca a los servicios públicos de salud. A nivel regional, replicar estas instrucciones nacionales, digamos, y tropicalizarlas. ¿Cómo lo podemos hacer? Tanto en servicios públicos como lo hacemos en servicios privados también. Y a nivel local, todo surge desde la persona que atiende. Me encantó lo que el doctor Ramírez dijo, de que decían, no, es que los pacientes son de la institución. Bueno, aquí les va una noticia, ¿no? La constitución de cada país eh, integra leyes que se operacionalizan a partir de instituciones para hacer valer el derecho de esa constitución, los derechos de esa constitución. En México, por ejemplo, tenemos el artículo cuarto constitucional, que es el derecho a la protección de la salud, que baja a partir de la Ley General de Salud y se implementa en las instituciones de salud que contratan personas para poder operacionalizar todos estos mecanismos y hacer valer los derechos de las personas. Entonces, las personas que operamos en los servicios públicos de salud, cuando menos, nos volvemos los garantes del derecho constitucional cuando atendemos a las personas, porque nos paga una institución. Entonces, al pagarnos la institución, nos volvemos la institución que operacionaliza la Constitución con el enfoque de derechos. Entonces, muy enfocado justo hacia el nivel local, todo surge desde las personas, desde darnos cuenta, desde el personal de salud, darnos cuenta que somos los garantes del derecho constitucional que tienen las personas y que no les estamos haciendo un favor. Pero por supuesto, será muy conveniente en todo caso hacerlo desde una perspectiva mucho más humanista y mucho más a conciencia para que a las personas les vaya mejor. Doctor Ramírez. Bien, bueno, yo tengo una respuesta que para mí es muy clara. Eh, la medicina centrada en la persona, sea la persona sana o sea el paciente, vamos a decir persona para decirlo en una sola, aplica a todos los niveles de la medicina. El primer nivel de atención, el segundo nivel, el tercer nivel, el cuarto. Y debe implicar la investigación misma, la manera como lo estamos haciendo. Yo hice mi tesis en farmacología sobre aspectos éticos del uso de placebo en los ensayos clínicos controlados, donde, bueno, para hablar de que en todos lados hay seres humanos, personas reales. Entonces, miren, yo pienso que la clave del sistema educativo e institucional es tratar al médico como persona que es, para que a su vez trate a los pacientes como persona que es. No sé si captaron en mi presentación. Lo que hemos hecho hasta hoy en la medicina es atender y centrarnos en la enfermedad, sea una patología o lo que hoy llamaríamos trastorno. En el lado psicológico está todo lleno de trastornos, ¿no? Trastorno tanto, o sea, la gente tenemos grandes problemas de salud, pero no hay una patología específica, ¿no? Bueno, sinaptopatías, ¿no? Dicen hoy en el caso del autismo. O sea, estamos centrados en el trastorno y se nos olvida. Bueno, un ejemplo muy claro. Espero que sea claro. Yo voy a atender a don Federico Rodríguez, un hombre ficticio, diabético tipo 2 descompensado, que está divorciado y está en disputas con sus hijos sobre la casa que tienen. Es un diagnóstico de la persona. No se me olvida que es diabético y sé lo que tiene que hacer con la diabetes.
pero esa persona específica vive una circunstancia, un estrés profundo de su trastorno familiar. Y yo no se lo voy a resolver, clarísimo. Pero el hecho de que yo le pregunte, ¿y cómo sigue, don Francisco? ¿Cómo está aquello que me platicó? ¿Qué ha habido? Oh, fíjese que ahora me fueron unos abogados y que esto y lo otro. ¿Y cómo se siente? No, pues sí. Y bueno, a mí me da mucha pena porque eso le está influyendo en su azúcar, se le sube mucho. Sí, doctor, yo lo sé, pero mire, cuando vengo con usted, a veces platico y salgo más tranquilo y me empiezo a resignar, o sea, etcétera, etcétera. Ah, lo que quiero decir es que mientras solo veamos la enfermedad, no vamos a tener soluciones más que de los problemas agudos. Porque ahí, por ejemplo, yo tengo una persona con una herida que se hizo, etcétera, le hago un buen aseo, le hago una sutura, le quito los puntos posteriormente y así con muchas cosas de procedimientos. ¿Sí? Pero no estoy tratando el problema de por qué se está hiriendo, por ejemplo. Alguien que a lo mejor no ve bien y no tiene quien le ayuden en su casa, sí, etcétera. El fondo entonces es, si a todos nos formaran en el método clínico centrado en la persona, comprenderíamos de alguna manera que a veces unos pocos segundos de sentir unas palabras sinceras, una, una escucha atenta, unos pocos minutos, no tiene que ser ni toda la consulta, ni mucho menos, tienen impacto en las personas, ¿sí? Entonces, si no formamos a la gente en esta idea, a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal. Mira, voy a terminar con un ejemplo de la farmacología. Ustedes saben, conocen muy bien el asunto de respuesta al placebo. Bueno, es erróneo. Es una respuesta al significado. Ejemplos. En estudios de analgésicos, en personas operadas, se les ponía ketorolaco a las personas de dos maneras. Una, típicamente impersonal. Está el paciente ahí, le pongo su analgésico y me voy. Ni siquiera lo digo nada, no veo nada. Listo. La forma personalizada. La enfermera o el médico le dice, don fulanito de tal, le voy a poner este medicamento, se llama ketorolaco, le va a ayudar muchísimo, es un excelente analgésico. Se lo voy a poner en su vena, pum, y se va. Los experimentos muestran que sin haber placebo, la respuesta analgésica en el grupo al cual se le dijo qué se le iba a hacer fue muy superior. Este artículo se llama Placebos sin placebos. ¿Qué más queremos ver? Los seres somos humanos. Entendemos emociones y sentimientos y significados. Si alguien nos trata de esa manera, como personas, el fármaco es más eficaz. ¿No importa eso para el hospital? ¿Para los que manejan el sistema sanitario? Bueno, les importa la hora que son atendidos ellos en lo personal, creo yo. Muchas gracias. Hay un debate y comentarios interesantes en el chat y preguntas. Eh, no sé si es quizás demasiado, pero en un minuto para el doctor Toledo hay una pregunta, voy a reformularla inspirado en el Liborio Germán López. ¿Qué puede contribuir la atención central a la persona como modelo en contexto de países donde están teniendo recortes o muchas restricciones a nivel presupuestario en los sistemas de salud? ¿Hay algo que pueda sumarse o es totalmente incompatible? No, claro que sí. Bueno, por supuesto, es una pena que haya recortes, porque la salud es algo que siempre hay que fortalecer. Entonces hay que invertir en salud. Hay documentos muy claros de la OPS-OMS de cuánto Producto Interno Bruto debemos alcanzar para considerar que estamos alcanzando buenas inversiones a nivel de salud. Pero cuando hablamos de economía de la salud, siempre hablamos de los, donde todos los recursos siempre son escasos, incluyendo el tiempo, incluyendo los recursos, etcétera. Pero el modelo de atender, el modelo de atención,
que incluya centralidad en la persona, definitivamente, como ya dijimos en este mismo webinar, va a beneficiar a las personas, que es lo más importante y la razón de ser del sistema de salud. Y si a nosotros nos está tocando atender a una persona, la que está enfrente, es la que es más importante para nosotros en ese momento. Puede haber recortes, puede estar sucediendo, se está cayendo el mundo afuera, pero lo más importante es esa persona enfrente de nosotros en este momento. ¿Qué sí puedo hacer por esa persona? ¿Cuánto puedo considerar sus necesidades, sus características? Am, ¿Cómo puede ser mejor mi prestación de servicios para con esta persona? Entonces, definitivamente, si bien no es lo deseable que haya recortes, el modelo de atención que considere la centralidad en la persona va a superar por mucho modelos biomédicos que solamente atiendan la enfermedad. Entonces, creo que eso es fundamental. Y algo, rescatando un poquito lo que comentaba el doctor Ismael, y para cerrar aquí mi participación, una historia muy rápida. Llega una señora con Gandhi y le dice, maestro, necesito que hable con mi hijo porque mi hijo está comiendo mucho azúcar y le hace daño. Gandhi le dice, bueno, búsqueme la próxima semana y hablamos. Se va la señora, vuelve la siguiente semana, habla con el muchacho Gandhi, el muchacho entiende, deja de comer azúcar y la señora le pregunta a Gandhi, ¿por qué no habló con él la semana pasada? A lo que Gandhi contesta, es que usted no entiende, la semana pasada yo también comía azúcar. Esto habla de un principio de congruencia. El personal de salud debe interesarse en sus condiciones, por supuesto, e interesarse en su propia salud, para que entonces se interese auténtica y genuinamente en la salud de las demás personas, en sus características, en su contexto histórico, en sus condiciones de vida, etcétera. Creo que ese será un buen mensaje final también, que de hecho también viene en el curso un poco más profundizado. Muchas gracias a ambos. Paula. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Perman, doctor Toledo y doctor Ramírez. Gracias también a los asistentes por la participación en el chat y las preguntas. La verdad que fue muy enriquecedor.